Pero esto lo cambiaron porque, no, es la computadora. Listo. Apagar los micrófonos, por favor. Ok. Ok, vamos a comenzar para continuar el ciclo de bioquímica y vamos a hablar de bioquímica del vitrio. El vitrio es un fluido espeso, transparente, que ocupa la cavidad ocular entre el cristalino y la retina. A pesar de que es una estructura que parece que no fuera, digamos, tan importante o tan compleja como otras estructuras que ya hemos visto, como la córnea o el cristalino, podemos ver que es muy importante para muchas de las patologías que vemos con frecuencia en la consulta. Está compuesto en un 98% por agua y apenas el 2% del vitrio van a ser sólidos. Sin embargo, estos sólidos son los que le dan la consistencia de gel a esta estructura, y es por eso que cuando se realiza una vitrectomía y se repone la cavidad vítrea con solución, esta jamás vuelve a ser sólida en vista de que se pierden estas estructuras sólidas que le da la consistencia de gel al vitrio. Este 2% de sólidos está compuesto por proteínas y glicosaminoglicanos, que no son más que estructuras glúcidas, es decir, carbohidratos, que componen el vitrio. Las proteínas van a ser colágeno, fibrilina y opticina, y los glicosaminoglicanos van a ser ácido hialurónico y condroitinsulfato. Y como ya dije, ellos van a formar una malla interconectada que estabiliza el agua y la convierte en un gel. Vamos a ir entonces desglosando cada una de estas estructuras, o cada uno de estos elementos. El primero es el colágeno, es la mayor proteína estructural que tiene el vitrio. Está compuesta por colágeno tipo 2 en un 75%. Este colágeno tipo 2 va a generar, van a ser fibrillas delgadas de 10 a 20 nanómetros y van a estar dispuestas en 3 cadenas alfa que van a formar una triple hélice como la que vemos gris en la parte inferior de la pantalla. Aparte, el colágeno 5 y el colágeno 11 se van a integrar a este colágeno tipo 2, que serían en este caso los cilindros morados, y van a, digamos, a componer una fibra grande de colágeno. Y el colágeno tipo 9, que sería el 15% restante de colágeno que nos quedaría, se unen, van a ser estos cilindros azules que hay por fuera, se unen a cadenas de condroitinsulfato, que vamos a hablar posteriormente, y van a formar proteoglicanos. Y ellos van a crear puentes de enlace entre las fibras de colágeno que vemos aquí con otras fibras de colágeno, como veremos más adelante. El sulfato de condroitín forma complejos de enlace con el colágeno tipo 9, como nombré anteriormente, y en esta imagen tipo esquema las observamos como esos bultos o círculos, esas mallas que hay entre las fibras. Ellas van a mantener la morfología molecular del vitrio y como lo indiqué, permiten la formación de un gel. Las mutaciones de este condroitin sulfato están descritas que producen el síndrome de Wagner, que es una condición con exceso de licuefacción vítrea, que las personas nacen con este exceso de licuefacción. Ahora, otra proteína, ya hablamos del condroitin, que es un glicosaminoglicano, y hablamos del colágeno. La segunda proteína más importante es la opticina, porque es la principal proteína no colágena que se encuentra en el vitrio, y también es conocida como vitricán. La van a ver en algunos textos viejos como vitricán. Esta, en conjunto con el condroitin sulfato, van a crear estos enlaces de fibrillas que habíamos nombrado anteriormente, pero lo más importante de este elemento es que evita que se agregue estas fibras de colágeno, que se peguen. En este caso, en esta imagen tipo esquema, las podemos ver como los circulitos que hay que rodean toda la fibra. Entonces ellas hacen los enlaces de colágeno, pero de cierto modo evitan que las fibras se lleguen a pegar y se lleguen a agregar, y por lo tanto mantengan esa estructura de malla. La opticina también está asociada a la interfaz vitrio-retiniana y tienen un papel importante en la adhesión vitrio-retiniana. El segundo glicosaminoglicano, además del condroitin sulfato, es el ácido hialurónico. Es una estructura glúcida que tiene el papel de rellenar el área de fibrillas de colágeno que se encuentra alrededor de toda el área alrededor. Ahora como que la que se fue la doctora Granco, son ideas mías. Sí, ya volví. ¿Pero dónde quedaron? ¿En ácido hialurónico? Okay. Aquí está. Ácido hialurónico. Ajá, ok.
como decía, el ácido hialurónico rellena el área entre las fibrillas de colágeno. Pero no está mostrando la pantalla. Ok, ya va. Déjame salir un segundo. Ajá. ¿Ahora sí? Yo todavía no lo veo. No se ve, yo no lo veo. Yo tampoco Sale lo veo. Déjame, pantalla. ya va. Déjame volver. Sal y vuelve a entrar. Ya va. Es que quiero compartir ahora y no sé cómo hacer. Ya va. Todavía no ven la pantalla. Es que no sé, no veo. No, No, no lo veo. Ya va. no la vemos. Dice Te veo en la abajo, playa. no dice compartir Me veo en pantalla. la playa, exacto. En la playa, pero estoy tratando Creo de... que, Valeria se fue a la playa. creo que debes salir de Zoom y volver a entrar. Sí, yo creo. O sea, le doy a... Ajá, pero ¿cómo me salgo? No le voy a dar a finalizar reunión. Doctor Gan, usted que es el asistente de Zoom, Ah, ya vi, compartir ¿puede? pantalla. Aquí, Exacto. acá. Darle alguna Ahora idea sí. aquí a la doctora Granco. No, todavía no. Ajá, ¿Y ahora? ajá. Ya, ahora sí. Ah, ahorita sí. Ah, ya. Ajá, listo. Entonces, Y se ¿ahora sí volvió lo ven para mí. todos? Sí. Sí, Sí. nos quedamos con el ácido hialurónico. Ajá, entonces, el ácido hialurónico, entonces, rellena el área entre las fibrillas del colágeno y forma canales de líquido por donde va a pasar el agua que habíamos nombrado anteriormente. Y ellas le van a dar estabilización a esta estructura en forma de gel. La otra proteína es la fibrilina. Ella es la menos importante, es la más escasa en el vitrio, pero es la principal proteína estructural de la zónula, que como sabemos es el vitrio terciario, y forma microfibritas. Y es por eso que en el síndrome de Marfan, la fibrilina, que es la proteína más afectada, va a generar inestabilidad de la zónula, ectopia lentis, y hay una liquefacción vítrea prematura en vista de que la fibrilina también forma parte de la estructura del vitrio. Ahora, bueno, aquí para recordarles las 5 estructuras más importantes de la componente sólido del vitrio, como las nombramos ya. Ahora, para hablar un poco del agua, es el 98% de la composición del vitrio y son sustancias orgánicas, está compuesto por sustancias orgánicas e inorgánicas disueltas. ¿Okay? Las sustancias inorgánicas van a ser sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, fosfato y el pH, y como vemos, tienen una, digamos, una concentración más o menos equiparable al plasma, un poco más de potasio, un poco menos de calcio, pero más o menos equiparable, igualito el pH. Y la podemos comparar con las soluciones con las que normalmente rellenamos la cavidad vítrea posterior a una vitrectomía y vemos que difieren más o menos, ¿no? Sin embargo, es importante entender que el gradiente plasma-vitrio es el que va digamos, a generar estas sustancias orgánicas e inorgánicas en el agua y va a ser dependiente de la barrera hematorretiniana. Por lo tanto, si se retira vitrio, o se hace una vitrectomía y se coloca, por ejemplo, gas, con el tiempo, este gradiente plasmático y del vitrio va a permitir que se vuelva a rellenar la cavidad con agua con estas soluciones y por lo tanto no va a ser tan importante la solución con la que rellenemos la cavidad vitrea posterior a una vitrectomía. En cuanto a las sustancias orgánicas, está ascorbato, glucosa y lactato como las principales, siempre tomando en consideración el ascorbato porque hay una alta concentración del mismo, al igual que en el humor acuoso, como recordamos, y probablemente esto tenga que ver con la comunicación que existe entre la cavidad vítrea y el humor acuoso y cómo este va a difundir hacia el vitrio en algunas ocasiones. Y como, bueno, la solución 09 no tiene ningún tipo de sustancia orgánica, sin embargo, la solución balanceada sí. Ahora, la interfaz vitrio-retiniana es la parte externa de la corteza vítrea, también llamada hialoides posterior, y está formada por vitrio, que es lo que vemos aquí de color verde, ¿ok? Y en su corteza hay, digamos, una densidad mayor de colágeno con fibrillas de anclaje que se van a unir en algunos sitios que vamos a nombrar posteriormente a la membrana limitante interna, y esta, que es colágeno tipo 4 y proteoglicanos, van a generar entonces una conexión o una adhesión importante. En esta interfaz vitrio-retiniana también vamos a tener los hialocitos, que no los hemos nombrado aún, que es la única célula que tiene el vitrio. Se va a encontrar en la corteza de esta estructura y es la que va a producir ácido hialurónico y bueno, son macrófagos
modificados estructuralmente que lo que hacen es producir ácido hialurónico. Recordemos entonces que hay una fuerte adhesión de la interfaz vitrio-retiniana en 4 estructuras de la retina, como son la base del vitrio, en los vasos, en la mácula y en el disco óptico. Estas son las 4 estructuras que tienen mayor adhesión del vitrio. Ahora, para concluir, vamos a hablar un poco de la aplicación clínica que tiene toda esta bioquímica en el ojo y en lo que nosotros vemos en nuestra consulta. En primer lugar, hay que recordar las funciones del vitrio. La primera, muy importante, es su función de soporte porque llena el globo ocular. En segundo lugar, es una barrera de difusión, es como una pared entre el segmento posterior y el segmento anterior, y es un medio transparente que permite la entrada de luz hacia la retina. En cuanto a su función de soporte, el humor vitrio, al ser un gel, absorbe las fuerzas externas y reduce la deformación mecánica del globo ocular, lo cual es muy importante, por lo menos con un traumatismo. Él ya le da soporte al cristalino y a la retina, y por eso en algunas patologías podemos ver que a pesar de que hay una diálisis celular, el cristalino no se va para atrás, producto de que su humor vitrio es un gel y mantiene las estructuras en su sitio. Ellas van a disminuir con el envejecimiento. Esta función de soporte disminuye con el envejecimiento del vitrio de forma fisiológica. El envejecimiento del vitrio es, digamos, uno de los elementos más importantes es una de las cosas que es más fácil de entender si conocemos la bioquímica del vitrio. Porque lo que se produce es una licuefacción o cinéresis del vitrio, que lo que significa es que el gel se empieza a desintegrar. El colágeno crea nuevos enlaces convalentes con el tiempo. Durante todo el tiempo que está ese colágeno ahí, él comienza a generar nuevos enlaces que agregan las fibrillas, que las empiezan a unir. Aumentan su peso molecular y las vuelven microscópicamente visibles, y que es lo que el paciente te va a referir como moscas volantes. La estructura del gel se empieza a disolver de esa manera y se empieza a reemplazar por lagunas acuosas, que son las que vemos aquí como espacios, que estas poco a poco se van fundiendo y juntando con el tiempo. Y esto es un efecto que por supuesto es potenciado por glicosilación no enzimática y radicales libres, es decir, que todo el tiempo, mientras la persona más envejece, más exposición a radicales libres, y este proceso va a ir ocurriendo. Ahora, esta degeneración central, cuando es suficiente y hace una laguna inmensa, produce un colapso vitrio y la corteza se hunde, como vemos en las imágenes de abajo, generando al final, digamos que el proceso final va a ser el desprendimiento del vitrio posterior. Ahora, el desprendimiento del vitrio posterior es un envejecimiento del vitrio normal, es algo fisiológico. Sin embargo, en algunos casos, como sabemos, pueden producir tracción por estas adhesiones vitrio-retinianas que hablamos anteriormente, pero puede producir en condiciones fisiopatológicas desgarros retinianos y desprendimientos de retina, tracciones vitrio-maculares y agujeros maculares, y se ha descrito también que tiene una asociación importante con el edema macular diabético. Por último, digamos, función importante que tiene el vitrio es la barrera de difusión. Esta barrera de difusión, como dije, es una pared o una pared semipermeable que se produce entre el segmento anterior y el segmento posterior. Un ejemplo muy sencillo de esta barrera en cuanto al del segmento anterior al segmento posterior son los antibióticos tópicos que no van a llegar al segmento posterior. Si nosotros queremos tratar alguna patología que se encuentre en el polo posterior, pues va a ser difícil lograrlo con antibióticos tópicos porque el vitrio es muy denso y evita que estos antibióticos difundan hacia el polo posterior. Se ha descrito en algunos estudios que busqué que en los pacientes vitrectomizados es posible que estos elementos difundan mucho más fácil hacia el polo posterior y puede ser